Hola a todos. En este ejercicio vamos a repasar conceptos como curvas de indiferencia, función de utilidad, utilidad marginal, tasa marginal de sustitución. Nos plantea que la función de utilidad de un cierto individuo por el consumo de bienes 1 y 2 es utilidad igual a Q1 a la 1 medio o Q2 elevado a la 1 medio, que es lo mismo que decir raíz de Q1 por raíz de Q2. ¿Sí? Entonces, esta función de utilidad es una función de utilidad que, en función de justamente las cantidades consumidas de Q1 y Q2, reporta distintos niveles de utilidad a un individuo. Entonces, primero nos pide representar gráficamente el mapa de curvas de indiferencia, luego calcular la utilidad marginal del bien 1 en función de la del bien 2, luego mantener constante la cantidad del bien 2 y representar gráficamente la utilidad marginal, luego calcular las tasas marginales de sustituciones y algunas preguntas de conceptos. Entonces, el primer inciso nos pide representar gráficamente el mapa de curvas de indiferencia correspondiente a dichas preferencias con Q2 en el eje vertical y Q1 en el eje horizontal. Lo primero que tenemos que recordar es que es un mapa de curvas de indiferencia. Un mapa de curvas de indiferencia es un mapa que muestra distintas curvas de indiferencia. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es una curva de indiferencia? Y una curva de indiferencia es una relación, si se quiere, que nos muestra distintas combinaciones de puntos o distintas combinaciones de canastas de consumo que nos reportan el mismo nivel de utilidad para un individuo. Entonces, primero, para graficar el mapa de curvas de indiferencias, lo primero que tenemos que conseguir es por lo menos una curva de indiferencia, luego otra curva de indiferencia, luego otra, y así las vamos a ir juntando justamente en nuestro mapa. Si ustedes en algún momento necesitan calcular una curva de indiferencia, lo primero que deberían hacer es fijar un nivel de utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a fijar un nivel de utilidad U0 igual a 100. Entonces, nosotros lo que vamos a estar buscando ahora son combinaciones de canastas de consumo de los bienes 1 y 2 que nos reporten un nivel de utilidad igual a 100. Entonces, nosotros necesitamos que Q1 a la 1 medio, ¿sí?, por Q2 a la 1 medio, o raíz de Q1 por raíz de Q2, sea igual a 100. Entonces, acá lo que podríamos empezar a hacer es, bueno, probar numeritos. ¿Qué numeritos me generan que Q1 a la 1 medio por Q2 a la 1 medio sea igual a 100? Para eso, podríamos probar numeritos, pero también nos podríamos dar cuenta que si nosotros planteamos esta ecuación y empezamos a despejar y ponemos a Q1 igual a 100, ¿sí? Entonces, acá, Q1 igual a 100, lo que podemos obtener si despejamos Q2 es que Q2 tiene que ser igual a 100. ¿Qué es lo que nos dice este resultado? Es que si yo quiero un nivel de utilidad U0 igual a 100 y estoy consumiendo Q1 también 100, lo que necesito es consumir de Q2 igual a 100. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahora tenemos una combinación de bienes Q1 igual a 100, Q2 igual a 100, que nos genera un nivel de utilidad U0 igual a 100. ¿Sí? Que es esto que está acá, justamente. Si repetimos el proceso para distintos niveles de Q1, pero manteniendo el nivel de utilidad objetivo igual a 100, podemos obtener combinaciones como las siguientes. Entonces yo acá les puse una tablita diciendo, bueno, mira, fíjate que utilidad de 0, yo voy a fijarlo en 100, ¿sí?, utilidad sub 0, y voy a ir probando distintos niveles de Q1. Bueno, ¿qué pasa si Q1 es igual a 20? Bueno, Q2 tiene que ser 500. ¿Para qué? Para que esta multiplicación me dé igual a 100. Pueden probarlo. Nosotros, en el caso que nosotros habíamos elegido, habíamos ido por acá. Fíjense, ¿qué pasa si Q1 es igual a 100? Bueno, si Q1 es igual a 100, Q2 necesariamente tiene que ser igual a 100 para que 100 a la 1 medio por 100 a la 1 medio me genere una utilidad 0 igual a 100. ¿Sí?
Entonces yo simplemente lo que voy haciendo es ir modificando el nivel de Q1, como hicimos hasta hace un momento, y obteniendo el nivel de Q2 para mantener el nivel de utilidad constante. ¿Sí? ¿Esto qué nos genera? Bueno, si nosotros ploteamos, ¿sí? Hacemos un gráfico y las distintas combinaciones las dibujamos en un mapita, donde en el eje X estoy poniendo Q1 y en el eje Y estoy poniendo Q2, fíjense, estoy poniendo cantidades. Yo lo que voy a dibujar acá son las distintas combinaciones de la tabla anterior. Entonces, por ejemplo, la primera que nosotros habíamos obtenido era 100 de Q1, 100 de Q2, y fíjense que estoy dibujando este punto acá. Bien. Ahora, cuando nosotros, no sé, Q1 yo lo aumento a 200, estoy dibujando el punto de Q2 igual 50. Fíjense, vamos a ver si en nuestra tablita aparecía, que tiene que aparecer. Si Q1 es igual a 200, Q2 tiene que ser igual a 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estos puntos? Son combinaciones de bienes o de canastas de consumo que me generan la utilidad igual a 100 para la función de utilidad que nosotros nos planteó el ejercicio. Cuando nosotros unimos todos estos puntos, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, obtenemos una curva de indiferencia. Una curva de indiferencia que me genera un nivel de utilidad igual a 100. ¿Sí? ¿Por qué se llama curva de indiferencia? Porque si yo al consumidor le pregunto, che, ¿vos qué preferís? ¿Consumir esta combinación de bienes o esta combinación de bienes? El individuo, ¿qué me va a decir? Mirá, consumir esta combinación, que son 250 de Q2 y algo acá de Q1, o consumir 280 de Q1 y un poquito menos de 50 de Q2, me reporta utilidad 100, porque justamente estamos sobre la curva de indiferencia. Entonces un individuo me dice, mirá, yo estoy indiferente entre consumir acá o consumir acá. Esto es lo que me muestra una curva de indiferencia. Ahora bien, ya obtuvimos los datos para dibujar una curva de indiferencia, pero el ejercicio nos pedía un mapa de curvas de indiferencia. Un mapa de curvas de indiferencia es simplemente repetir este proceso para otros niveles de utilidad, que nosotros lo habíamos fijado para 100. Ahora la idea es que lo hagamos para 120, 80, ¿sí? Nivel de utilidad 1000, 2000, 10.000, todos los niveles de utilidad que querramos, 101, 100,5. Entonces, si nosotros hacemos eso, yo lo hice para otros niveles de utilidad, fíjense, y uno de los puntos, tengo la curva de indiferencia original, que era utilidad igual a 100, y luego dibujé una curva de indiferencia cuando la utilidad sub 0 es igual a 50, que es esta naranja que tengo acá, y la otra gris cuando el nivel de utilidad es 150. ¿Sí? Ahora, comparemos estas tres curvas de indiferencia. La curva de indiferencia me está diciendo que sobre la curva de indiferencia yo estoy indiferente entre este punto y este punto. Ahora, la curva de indiferencia gris, ¿sí?, me reporta un nivel de utilidad mayor que la curva de indiferencia azul. Entonces, si yo te pregunto, ¿vos qué preferís? ¿Estar en este punto rojo o estar en este punto gris? Y bueno, el consumidor me va a decir, mirá, yo siempre prefiero estar en la curva de indiferencia que se encuentra más a la derecha de todo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque me está reportando una utilidad de 150. Si yo te digo, mirá, te puedo llevar de acá a este punto o a este punto, que está acá, este gris. Un consumidor que me va a decir, bueno, mira, a mí, obviamente yo prefiero estar sobre la curva gris que sobre la curva azul, pero en la curva gris estoy indiferente entre estar acá y estar acá. ¿Sí? Y bueno, recordarán de micro 1 que el mapa de curvas de indiferencia en realidad muestra infinitas curvas de indiferencia. Yo podría estar teniendo otra curva acá en el medio, otra curva por abajo, otra curva más cerquita, ¿sí? Siempre con pendiente negativo. Bien.
El otro inciso nos pide calcular la utilidad marginal del bien 1 y la del bien 2. Bueno, ¿qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal es cómo varía mi utilidad o mi función de utilidad cuando varía una cantidad consumida de un bien. En particular, U marginal de 1 es cómo varía la utilidad cuando varía Q1. Utilidad marginal de 2 es cómo varía la utilidad cuando varía Q2. Y simplemente acá lo que hay que calcular es una derivada. Es la derivada de la función de utilidad con respecto a Q1. Si ustedes hacen la derivada, se los dejo como ejercicio, acá igual están todos los pasos, me queda 1/2 por raíz de Q2 sobre Q1. Si ustedes calculan la utilidad marginal de 2, fíjense que me da 1/2 por raíz de Q1 sobre raíz de Q2. Bien. Entonces, este es el cálculo de la utilidad marginal. Ahora decimos, bueno, manteniendo constante la cantidad del bien 2, representar gráficamente la utilidad marginal del bien 1, interpretar. Entonces yo acá lo que les voy a mostrar, fíjense que yo acá lo que tengo es una función, ¿sí? Utilidad marginal de Q1 es una función que depende de la cantidad de 2 que vos estés consumiendo y también de la cantidad de 1 que vos estés consumiendo. Ahora bien, yo lo que les voy a hacer es, voy a fijar Q2 igual a 5 y vamos a ver que la utilidad marginal es decreciente para cantidades fijas del bien 2. Entonces, acá yo ¿qué estoy haciendo? Les dibujé la función de utilidad marginal que, si mal no me acuerdo, es 1/2 por raíz de 5 dividido raíz de Q1, ¿sí? En función de la cantidad Q1. Fíjense, mi variable independiente es la utilidad marginal de 1, la variable dependiente es la utilidad marginal de 1, la variable independiente es Q1, y lo que me está mostrando es que la utilidad marginal es menor a medida que Q1 crece. ¿Sí? Es decir, este es el supuesto básico de microeconomía en el que si yo consumo más de un bien, me reporta utilidad, aumenta mi utilidad, pero cada vez me reporta una fracción menor. ¿Sí? Entonces yo me tomo una gaseosa, si tengo mucha sed, y me reporta mucha utilidad. A la segunda gaseosa ya me reporta menos, a la tercera gaseosa me reporta mucho menos, a la cuarta gaseosa ya estoy lleno, no tengo más sed, sí la tomo porque me gusta, pero cada vez me reporta menos utilidad. Siempre manteniendo Q2 fijo, ¿sí? En 5, que podría ser 100, 50, no importa. Acá estamos viendo cómo varía la utilidad marginal del bien 1 en función de Q1. Lo mismo podríamos hacer para el bien 2. Bueno, ahora nos pide calcular la tasa marginal de sustitución del bien 1 por el bien 2 a partir de lo obtenido en B, que en B eran las utilidades marginales. Bueno, ¿cómo vamos a definir la tasa marginal de sustitución? La tasa marginal de sustitución se define como el cociente entre las utilidades marginales, 1 y 2. ¿Sí? Que las utilidades marginales ya las habíamos sacado, pero que son la derivada de la utilidad con respecto a un bien, y abajo la derivada de la utilidad con respecto al otro bien. Si ustedes hacen los cálculos, traten de hacerlos, deberían llegar a que la tasa marginal de sustitución es Q2 sobre Q1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es la tasa marginal de sustitución? Es el valor absoluto de la pendiente en la curva de indiferencia. Con lo cual, si yo tenía mi curva de indiferencia de esta manera, bueno, la pendiente esta me está midiendo, ¿sí?, en la tasa marginal de sustitución. ¿A cuánto yo estoy dispuesto a intercambiar un bien por el otro? Obviamente, la tasa marginal de sustitución, si ustedes se dan cuenta, es Q2 sobre Q1, depende de las cantidades que yo estoy consumiendo. Es decir, la pendiente de la tasa marginal de la curva de indiferencia depende
de la canasta de consumo donde yo me encuentro. Fíjense que no es siempre la misma. Podríamos encontrar funciones de utilidad donde la tasa marginal de sustitución es siempre la misma, pero en este caso vemos que no. Y acá vamos a tratar de calcularlo. Calcular el valor de la tasa marginal de sustitución para distintas combinaciones del bien 1 y 2. ¿Qué ocurre con dicha tasa a mayores cantidades consumidas del bien 1? Entonces, bueno, supongamos que tenemos una curva de indiferencia con utilidad igual a 9, ¿sí? Que es este cuadrito que yo les estoy mostrando acá. Siempre las combinaciones, como estamos en una misma curva de indiferencia, nos tiene que dar la misma utilidad. Bueno, supongamos que cumplimos esta condición de que la utilidad es igual a 9. ¿Qué pasa si Q1 es igual a 1? Bueno, Q2 necesariamente, por el proceso que hicimos hoy al principio, debería ser 81. La tasa marginal de sustitución, que es Q2 sobre Q1, es 81. Ahora, ¿qué pasa cuando Q1 es 9? La tasa marginal de sustitución es 1. ¿Qué pasa cuando Q1 es 81? La tasa de marginal de sustitución cae a 0,125. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Se los voy a leer. Se observa que a medida que el consumo del bien 1 es mayor, ¿sí? Pasamos de 1 a 81, y la del bien 2 es menor. ¿Por qué es menor? Porque tenemos que mantener el mismo nivel de utilidad. Entonces, si yo consumo Q1, tiene que caer el consumo de Q2 que yo estoy consumiendo. La tasa marginal de sustitución cae, o sea, cada vez se hace menor, ¿sí? Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia es prácticamente vertical en la primera canasta y casi plana en la tercera canasta. Entonces, fíjense, si yo, por ahí acá no va a entrar, pero yo tengo mi curva de indiferencia acá, fíjense que cuando, y esto es Q1, cuando yo consumo poco, la pendiente ¿cómo es? Bastante empinada, ¿sí? 81. Cuando yo consumo mucho de Q1, la pendiente ¿cómo es? Bueno, no tiene mucha pendiente la tasa marginal de sustitución. Es casi plana, es casi cero, ¿sí? Entonces, eso es un poco para guiarnos cómo va variando la tasa marginal de sustitución a medida que yo voy modificando la canasta de consumo. Y ese es el fin del ejercicio.